amigos? Hoy quiero hablarles sobre un tema sumamente importante para reflexionar. Sobre todo hoy, que nuestra amada nación Guatemala vive momentos de acontecimientos que son cruciales porque definirán si el futuro será como lo hemos soñado o como lo hemos temido. Por lo que quiero hablarles sobre una de las disciplinas más antiguas y fundamentales de la humanidad. La política tiene mucho que ver con todo lo que está pasando. ¿Le suena la palabra? Pero, ¿qué es la política realmente? Hoy existe una gran confusión con respecto de ese tema porque muchos creen que el político es una persona deshonesta, una persona dedicada a sangrar el erario público, que se enriquece siguiendo no los intereses comunes, sino sus propios intereses nada más. Pero no, la política no es eso. Entonces, ¿cómo ha evolucionado su concepto a lo largo de la historia y cuál es su verdadero propósito? Permítanme llevarlos en un recorrido histórico para entender su origen y, naturalmente, su naturaleza, su concepto. Destacar la visión de Aristóteles y subrayar su impacto en el bien común, porque de eso precisamente se trata, para luego cerrar con una advertencia crucial sobre la responsabilidad que todos tenemos de elegir a quienes nos van a representar en el gobierno. La política en su esencia nace con la organización de las primeras sociedades. En las antiguas civilizaciones, por ejemplo, la mesopotámica, la civilización egipcia, la civilización griega, la política era el arte de gestionar los asuntos colectivos, de tomar decisiones que aseguraran la supervivencia y el orden. Sin embargo, no fue hasta la Grecia clásica que la política adquirió un carácter reflexivo y sistemático. Los griegos, particularmente en Atenas, desarrollaron la idea de la polis, la ciudad-estado, como un espacio donde los ciudadanos participaban activamente en la toma de decisiones. Aquí la política no era solo administración, sino un ejercicio de deliberación y responsabilidad compartidas. A lo largo de la historia, el concepto de la política ha variado significativamente. En la Edad Media, bajo la influencia del pensamiento teológico, la política se subordinó a menudo a la autoridad divina y al poder de los monarcas, quienes se veían como representantes de Dios aquí en la tierra. Con la Ilustración, pensadores tales como Hobbes, Locke y Rousseau redefinieron la política como un contrato social, un acuerdo entre individuos, para garantizar derechos y libertades. En el siglo XX, o sea, el siglo pasado, la política se entrelazó con ideologías como el liberalismo, el socialismo y el totalitarismo, cada una proponiendo su propia visión de cómo organizar la sociedad. Y estas concepciones, aunque diversas, compartían un hilo conductor entre estas diversas concepciones, y es el siguiente. La política es el medio por el cual las sociedades resuelven conflictos y distribuyen recursos y persiguen un propósito colectivo. Entre todas estas visiones, la de Aristóteles sigue siendo una de las más influyentes y esclarecedoras. Así que para Aristóteles la política no era un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar lo que se denomina la eudaimonía, la felicidad o el florecimiento humano. En su obra La Política, Aristóteles define al ser humano como un zoon politikon, o sea, un animal político, cuya naturaleza lo impulsa a vivir en comunidad. Somos seres eminentemente sociales. Para él, la polis era el espacio donde los ciudadanos, a través de la deliberación y la virtud, ojo, la virtud, buscaban el bien común, a diferencia de concepciones modernas muy viciadas, por cierto, que a veces reducen a la política a la lucha por el poder. Aristóteles insistía en que su propósito último era ético, promover una vida buena para todos, donde cada individuo pudiera desarrollar sus capacidades y contribuir al bienestar común. Esta visión aristotélica nos recuerda que la política en su forma más pura no es un juego de intereses egoístas, sino un compromiso con la justicia y la prosperidad compartida.
Es precisamente esta concepción centrada en el bien común la que da sentido a la política como disciplina esencial para las sociedades y las naciones. Cuando la política se ejerce con rectitud, sus frutos son innegables. Sociedades más justas, economías prósperas, instituciones sólidas y comunidades unidas. Ejemplos históricos lo demuestran. En la Atenas de Pericles, la participación ciudadana y el respeto por la ley impulsaron un periodo de esplendor, tanto cultural como político. En tiempos modernos, naciones que han priorizado el diálogo, la transparencia y la inclusión han logrado avances significativos en calidad de vida. Y sin embargo, cuando la política se desvía de su propósito ético, cuando se convierte en un campo de ambiciones personales o un circo de ideologías dogmáticas, las consecuencias son devastadoras. Desigualdad, corrupción, polarización, desconfianza, delincuencia y una serie de negocios ilícitos proliferados por todas partes. ¿Qué es lo que actualmente está ocurriendo también en nuestro Congreso, con nuestros representantes? Esto nos lleva a una reflexión crítica sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos. Vivimos en una era de información abundante, pero también de manipulación y desinformación. Elegir a quienes nos gobiernan no es un acto trivial. No es algo que no tenga nada de importancia, al contrario, es un ejercicio de discernimiento que puede moldear el destino de nuestras comunidades y también el de cada uno de nosotros, de cada individuo. Por eso quiero hacer una advertencia elocuente. No basta con dejarnos llevar por discursos carismáticos o promesas grandilocuentes. Debemos informarnos a fondo, investigar el origen y el historial de los políticos, evaluar su idoneidad no solo por sus credenciales académicas o experiencia, sino algo mucho más fundamental: sus valores, su probidad y su ética. Conjunto de cualidades que son realmente el corazón que certifica a un verdadero político. La ideología, aunque importante, no es siempre determinante. Un político puede pregonar ideas que resuenan con nosotros, pero si carece de integridad, su impacto será efímero o incluso perjudicial. En cambio, un líder con un compromiso genuino con el bien común, con una trayectoria de honestidad y un carácter forjado de principios éticos, tiene el potencial de transformar la realidad para mejor. Pensemos en figuras como, por ejemplo, Nelson Mandela, cuya vida de sacrificio y reconciliación trascendió cualquier etiqueta ideológica, o en líderes locales que, sin buscar reflectores, han trabajado incansablemente por sus comunidades. Por ejemplo, Juan Jacobo Arbenz Guzmán, que sucedió en el poder a Juan José Arévalo Bermejo, ambos considerados actualmente como próceres y padres de la patria. El primero de ellos, por buscar el bien colectivo, fue tildado falsamente como comunista, estrategia sucia que aún hoy en nuestros días sigue en boga. Y el segundo que menciono también sufrió el exilio por tratar de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos con obras que aún hoy día gozamos sus beneficios. Estos ejemplos nos muestran que la verdadera política no se mide en discursos, sino en acciones coherentes y en un compromiso inquebrantable con el bien colectivo. Para concluir, la política, como nos enseñó Aristóteles, es el arte de construir una vida buena en comunidad. Es una disciplina noble que, cuando se ejerce con virtud, eleva a las sociedades, fomenta la prosperidad, pero su éxito depende de nosotros, los ciudadanos. Informémonos, cuestionemos, exijamos transparencia y elijamos con sabiduría. Recordemos que el futuro de nuestras naciones no está en manos de unos pocos, sino en la voluntad colectiva de quienes, con conocimiento y responsabilidad, decidimos quiénes nos representan. Que nuestra participación en la política sea un reflejo de nuestro compromiso con el bien común, hoy y para las generaciones venideras.